Tras el quinto puesto de la temporada 2019-2020, el Villarreal destituye por sorpresa a Javier Calleja y nombra a Unai Emery como su nuevo entrenador. El conjunto groguet tenía el sueño de ganar el primer título de toda su historia, y la Europa League se presentaba como el trofeo más apetecible. Los amarillos completaron una primera fase ilusionante, y con 5 victorias y un empate, lideraron un grupo formado por Sivasspor, Karabakh y Maccabi Tel Aviv. Ya en la fase del caos, el Villarreal tuvo que viajar a Austria para medirse al Salzburgo. Mediada la primera parte, Alcácer desperdició un penalti provocado por Parejo, aunque poco después aprovechó su oportunismo para adelantar al submarino. Los toros rojos se volcaron al ataque en la segunda parte, pero los de Emery resistieron y ampliaron su ventaja con un cabezazo de Ferniño. Los amarillos regresaron al estadio de la Cerámica con un 0-2 de renta, pero el gol de Berisha al cuarto de hora de partido metía a los austríacos en la eliminatoria. El Salzburgo acosó la portería groguet para nivelar la serie, pero el Villarreal empató tras una contra rápida finalizada por Gerard Moreno. El Villarreal supo gestionar la ventaja durante la segunda mitad, y cuando el partido ya languidecía, Gerard Moreno forzaba un penalti para marcar el 2-1 y meter a su equipo en octavos. El Dinamo de Kiev esperaba al submarino en una siguiente ronda que comenzaría en Ucrania. Pau Torres adelantó al Villarreal a la media hora de encuentro, y al inicio de la segunda parte, Raúl Albiol aprovechó un rechace para marcar el 0-2 definitivo. Los amarillos hicieron un trámite del partido de vuelta, y con 2 goles de Gerard Moreno, pusieron rumbo a la siguiente ronda. El Villarreal se enfrentó a un sorprendente Dinamo de Zagreb en cuartos de final, y en su visita a Croacia sufrió para conseguir la victoria. Los locales salieron al ataque desde el primer minuto, pero las paradas de Rulli y un gol anulado a Orsic evitaron el gol de los croatas. Sin embargo, el Villarreal se marchó con ventaja al descanso. En el minuto 41, Gerard Moreno marcó un penalti señalado por mano. Y en la segunda parte, el partido se convirtió en un carrusel de ocasiones para ambos equipos. Los de Emery pudieron ampliar su renta, pero sus delanteros se reservaron las balas para el partido de vuelta. Una semana más tarde en la Cerámica, Alcácer abrió el marcador en el minuto 37. Y 5 minutos después, Gerard Moreno anotaba el 2-0 de la sentencia. Los croatas recortaron distancias en la segunda parte con un gol de Orsic, pero el Villarreal no sufrió para llevarse el triunfo y los groguets regresaban a una semifinal europea. El destino quiso que los amarillos se cruzasen con el Arsenal, verdugo de aquel histórico Villarreal de Forlán y Riquelme que rozó una final de Champions. Los de Emery salieron a la Cerámica con el cuchillo entre los dientes, y Manu Trigueros abría el marcador a los 5 minutos de partido. El submarino arrollaba a los cañoneros, y a la media hora de encuentro, Albiol empujó a la red un cabezazo de Gerard Moreno. Poco después, Pepe provocó un penalti para el Arsenal que sería invalidado por mano. Y al inicio de la segunda parte, Ceballos vio una segunda tarjeta amarilla que dejaba con 10 a los ingleses. Chukwueze y Gerard Moreno perdonaron el tercer gol de los amarillos. Y en el minuto 70, Pepe se inventaría un polémico penalti para los Gunners.
El extremo marfileño recortó distancias en el marcador y casi a reglón seguido, Capoue acabó expulsado al ver su segunda tarjeta amarilla. Aubameyang estuvo cerca de nivelar el marcador en el tiempo de descuento, pero Rulli sacó una mano prodigiosa que mantuvo la ventaja a Groguet para el partido de vuelta. El Villarreal estaba a 90 minutos de alcanzar su primera final europea y llegó a Londres con hambre de victoria. Chukwueze y Parejo amenazaron la portería de Leno, pero con el paso de los minutos, el Arsenal respondió con virulencia. Un remate de Aubameyang fue repelido por el poste en el minuto 25. Y minutos más tarde, Samu Chukwueze se marchaba lesionado. Los Gunners volvieron a la carga poniendo en dificultades a Rulli. Y al inicio de la segunda parte, Smith Rowe rozó el primer tanto del partido. El Arsenal sometió al submarino con centros y remates al área, y en el minuto 78, Aubameyang mandó un cabezazo que volvió a repeler el poste. Pese al acoso, el Villarreal supo recomponerse en los últimos minutos, dejando su portería a cero y clasificándose de manera épica para la primera final de toda su historia. El 26 de mayo de 2021, Villarreal y Manchester United saltaron al estadio de Dansk para jugar la final de la Europa League con más de 9.000 espectadores en las gradas. Los Diablos Rojos jugaban su 12ª final europea e impusieron su experiencia en los primeros minutos de partido. Tras un primer cuarto de hora de agobios, el Villarreal comenzó a asomarse a la portería de De Gea, y al filo de la media hora, Gerard Moreno remataba a la red un centro de Parejo. El United acusó el golpe hasta el inicio de la segunda parte, donde sometió a los españoles desde el saque inicial. Los ingleses reclamaron un penalti de pedraza sobre Greenwood, y en el minuto 54, Cavani marcaba el empate tras varios rechaces dentro del área. Los Mancunians siguieron acosando la portería de Rulli en busca del gol de la victoria, pero el muro de los amarillos y los cambios de Emery mantuvieron con vida a los castellonenses. El Villarreal se rebeló en la prórroga y fue superior a los ingleses, pero el partido y el título se tendría que decidir en una histórica tanda de penaltis. Gerard Moreno y Mata iniciaron una serie interminable de lanzamientos acertados. Villarreal y Manchester United anotaron 20 penaltis consecutivos sin fallo, y el destino de la final quedaba en las manos y en los pies de los porteros. Rulli continuó con el drama pegando un derechazo que se coló por la escuadra, y el portero argentino culminó una noche mágica desviando el remate de De Gea. Con esa parada el Villarreal se coronaba por primera vez como campeón de la Europa League, y el equipo groguet cumplía su sueño de ganar un título tras 98 años de historia. El conjunto castellonense levantó la copa al cielo de Dansk y convertía a Villarreal en la población más pequeña de la historia en ganar un título europeo. Yo quiero mucho mi club, yo quiero mucho mi pueblo. Ahora, próxima temporada, Champions. And the Congrats! ¡Yeah!